cordial saludo a todos. Mi nombre es Cristian Alejandro Gómez Ruiz. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Soy del grupo 18 y en esta presentación vengo a hablarles acerca del tema de cáncer de ovario. En esta presentación, los puntos que abarcaremos son los más importantes, que son los siguientes: introducción, definición, causas y factores de riesgo, epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico, anatomía patológica, estadificación, pronóstico y tratamiento. Para comenzar a abordar el tema de cáncer de ovario, a manera de introducción, es necesario saber que cada mujer tiene 2 ovarios. Cada uno de ellos se va a encontrar a cada lado del útero. El ovario es un órgano intrapélvico, se encuentra en la pelvis. Esta tiene una forma de almendra y una longitud máxima que oscila entre 2 y 4 centímetros. Los ovarios desempeñan 2 funciones importantes, las cuales son: una de ellas es la producción del gamento femenino, que es el ovocito. Esta se produce cada mes durante la ovulación. Aquí el ovario libera un ovocito que viaja por la trompa, la cual esta es el pequeño conducto que comunica el ovario con el útero. La segunda función importante que va a presentar este órgano es la secreción de hormonas femeninas. El ovario es la fuente principal de estrógeno y progesterona, que son las hormonas femeninas implicadas en varios procesos como la regulación del ciclo menstrual, el embarazo y el crecimiento de las mamas, entre otros. Adentrándonos en el tema, el cáncer de ovario es una enfermedad en la que se produce un desarrollo de células cancerosas en el ovario. Se dividen y crecen de forma descontrolada. Como ocurre en otros tipos de cáncer, puede propagarse a otros tejidos, produciendo o provocando metástasis. El riesgo de sufrir un cáncer de ovario aumenta con la edad y principalmente después de la menopausia. Aunque algunas mujeres de 20 o 30 años de edad pueden padecer un cáncer de ovario, el riesgo en estas edades es muy bajo. La gran mayoría de los casos se diagnostican por encima de los 45 años, siendo la edad media de diagnóstico de 61 a 63 años. Existen o podemos encontrar 3 tipos de cáncer de ovario, los cuales son el carcinoma epitelial, el tumor de células germinales y el tumor del estroma. El carcinoma epitelial, este es el más frecuente, representa el 85 al 90% de los casos de cáncer de ovario y será el principal que hablemos de aquí en adelante en nuestra presentación. Después está el tumor de células germinales, la cual este es muy raro, es muy infrecuente. Y por último, el tumor del estroma, que este es aún más raro o más infrecuente que se presenta en los pacientes. Un dato también muy importante es conocer que el cáncer epitelial es la principal causa de mortalidad por cáncer ginecológico. Esto es debido a que, como veremos más adelante, la mayoría de los pacientes que se diagnostican, estos ya están en etapas avanzadas de la enfermedad. Globalmente representan el 3% de los tumores en la mujer y es la 4ª causa de muerte por cáncer en mujeres tras el cáncer de pulmón, mama y colon. Las principales causas y factores de riesgo que pueden desencadenar este tipo de cáncer, una de ellas son las dietas ricas en grasas, las cuales están relacionados con el cáncer ovárico. Otros factores de riesgo están los factores hormonales y factores de reproducción, ya que aquí las mujeres que no han tenido hijos tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. En cambio, el riesgo de padecer cáncer de ovario disminuye en aquellas mujeres que han empleado anticonceptivos orales. Otro factor de riesgo es la herencia, ya que alrededor del 20% de los cánceres de ovario, estos son hereditarios y están asociados principalmente a casos de mutaciones de los genes BRCA1 y el gen BRCA2. Otro factor de riesgo está la obesidad, ya que varios estudios han analizado la relación entre la obesidad y el cáncer de ovario, en donde mujeres con un índice de masa corporal de 30 o más tienen un mayor riesgo de padecer cáncer de ovario. Por último, otro factor de riesgo muy conocido ya, porque ya lo vimos, es la edad, ya que es poco común en las mujeres menores de 40 años y la mayoría de los cánceres ováricos se originan después de la menopausia. El cáncer de ovario suele cursar sin síntomas o con síntomas muy leves que pasan desapercibidos y se confunden con procesos benignos. Es por esto que el cáncer de ovario es muy difícil de diagnosticar precozmente
o en etapas iniciales, y esta es la principal causa de su elevada mortalidad. A medida que el tumor crece, va a comenzar a aparecer algunos signos y síntomas, los cuales los principales que aparecen son la pérdida de apetito, la pérdida de peso y la ascitis o distensión abdominal. Los otros síntomas que deben motivar a acudir al médico en caso de presentarse son la distensión abdominal progresiva, molestias al orinar y o hacer deposiciones que persisten y no se explican por otras causas, también por molestias pélvicas y o abdominales que persisten y no tienen una explicación lógica, y sangrado vaginal inapropiado. Ante la sospecha de cáncer de ovario, para determinar su diagnóstico, lo primero que se debe realizar a la paciente es una evaluación general que consiste en una historia clínica completa y exploración física minuciosa con exploración de pelvis y exploración ginecológica realizada por un especialista, es decir, por un ginecólogo. Asimismo, se pueden realizar un análisis de sangre y radiografía de tórax. Otras pruebas que se deben realizar son exploraciones radiológicas, las cuales pueden ser una ecografía ginecológica, una tomografía axial computarizada de abdomen y pelvis, una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones. El diagnóstico definitivo del cáncer de ovario lo va a establecer el médico especialista en anatomía patológica tras analizar por el microscopio el tumor del ovario o un implante que le ha remitido el cirujano. Como ya vimos, el 90% de los casos o más de los cánceres de ovario son de origen del carcinoma epitelial, lo cual tiene varios subtipos de cáncer epitelial de ovario que se denominan serosos, endometrioides, células claras, mucinosos e indiferenciados. Y según el grado de diferenciación se clasifican en bien diferenciados o grado 1, moderadamente diferenciados o grado 2 y pobremente diferenciados o grado 3. La estadificación del cáncer de ovario, a diferencia de otros tipos de cáncer, es quirúrgico a través de una laparotomía que consiste en una apertura en la cavidad abdominal. En ocasiones puede ser recomendable una laparoscopia previa para determinar si la laparotomía se puede realizar de una manera apropiada. El proceso quirúrgico que consiste la laparotomía es que el cirujano ginecólogo va a extirpar el ovario tumoral o una muestra de tejido, con el fin de que el patólogo realice un primer diagnóstico durante la intervención. El cáncer de ovario se va a clasificar en varios estadios según la extensión de la enfermedad, la cual es el factor pronóstico más importante. Así, las pacientes en estadios iniciales, que son los estadios 1 y 2, tienen una mayor supervivencia a las pacientes con tumores o estadios avanzados, que son 3 y 4, las cuales van a tener menor probabilidad de supervivencia. Los estadios, como ya lo acabo de mencionar, consisten en 4 tipos. El estadio 1 va a consistir en un tumor limitado al ovario, sin células malignas en ascitis o lavado peritoneal. Este estadio se va a subdividir en 3 tipos. El estadio 1A consiste en un tumor limitado a un ovario, una cápsula íntegra y no hay tumor en la superficie. El estadio 1B es igual a la, pero aquí va a haber afectación bilateral. En el estadio 1C va a consistir en un estadio A o B más una cápsula rota, un tumor en superficie del ovario o positividad de citología del líquido peritoneal. Pasándonos al estadio 2, esta va a consistir en una afectación uni o bilateral con extensión a estructuras pélvicas. Al igual que el estadio 1 se va a subdividir en 3, el estadio 2A va a consistir en una extensión a útero y o trompas con citología del líquido peritoneal negativa. El estadio 2B va a haber una extensión a otros tejidos pélvicos, como por ejemplo el recto, vejiga o paredes pélvicas, además de una citología del líquido peritoneal negativa. Mientras que el estadio 2C va a haber un cuadro de estadio A o B más positividad de citología de líquido peritoneal. Pasándonos al estadio 3, esta va a consistir en un tumor en cavidad peritoneal fuera de la pelvis o ganglios regionales positivos. Esta también se va a subdividir en 3 tipos, estadio 3A, 3B y 3C.
El estadio 3A va a consistir en una metástasis peritoneales microscópica fuera de la pelvis. El estadio 3B va a consistir en una metástasis peritoneal fuera de la pelvis menor o igual a 2 centímetros. Y el estadio 3C va a consistir en una metástasis peritoneal fuera de la pelvis mayor o igual a 2 centímetros y o metástasis ganglionar regional. Por último, se va a encontrar el estadio 4, el cual consiste en la metástasis a distancia excluida la peritoneal. En cuanto al pronóstico, nos va a hacer referencia a la probabilidad de supervivencia los próximos 5 años de la paciente. Y los factores más importantes para determinar este pronóstico son el estadio y el tumor residual tras la cirugía. Como pueden ver en la tabla que les proporcioné, aquí viene estadísticamente en porcentajes la sobrevida a los próximos 5 años según los estadios que presente la paciente. Como pueden ver, del estadio 1 puede haber un porcentaje de un 84 a 73% que la paciente pueda tener una sobrevida a los 5 años. Del estadio 2 puede haber un porcentaje de un 65 a un 54%. En el estadio 3 va a haber de un 52 a un 18%. Y por último, el estadio 4 va a ser el más mínimo, va a haber una probabilidad de 14% de que haya una sobrevida a los próximos 5 años la paciente. Una vez confirmado que se trata de un cáncer de ovario y determinado el correcto estadio en el que se encuentra, se va a determinar el tratamiento que va a llevar la paciente. Esto dependiendo, por supuesto, al estadio que vaya a presentar, ¿no? Ya que cada estadio va a presentar un cuadro o un esquema de tratamiento distinto. Cabe destacar que el estadio 1 es el único que va a tener o va a contar con un tratamiento curable, ¿no? Sin embargo, desafortunadamente, como ya hemos visto, los pacientes suelen llegar en etapas avanzadas, ya sea 3 o 4. Esto pasa en un 80 a 90% de los casos, ¿no? Bueno, regresándonos al tratamiento, el estadio 1, para comenzar, en esta etapa, la cirugía es el tratamiento estándar de oro, donde se va a extirpar el tumor, se extirpa el útero y se van a extirpar las trompas de falopio. El nombre de la cirugía o el nombre del procedimiento quirúrgico en el que se va a llevar a cabo este procedimiento es la histerectomía con una salpingoferectomía bilateral. Pasándonos al siguiente estadio o a la siguiente etapa, pues está el estadio 2. Aquí el tratamiento va a comenzar con una cirugía también del mismo tipo que en el estadio 1. Sin embargo, aquí el procedimiento quirúrgico no se va a utilizar para extirpar el tumor, sino únicamente para reducir su tamaño. Después de la cirugía se va a recomendar quimioterapia al menos por 6 ciclos. Con más frecuencia se va a emplear la combinación de carboplatino y placitaxel o un taxano. Algunas mujeres con cáncer de ovario en etapa 2 son tratadas con quimioterapia intraperitoneal también en lugar de quimioterapia intravenosa. Pasándonos al estadio 3, el tratamiento para estos tipos de cáncer generalmente es similar al tratamiento para los tipos de cáncer de etapa 2, en donde primero igual va a haber una cirugía, pero como ya lo dije, no para extirpar todo el tumor, únicamente para reducir el tamaño de este, ¿no? Después de la recuperación de la cirugía, se va a usar una combinación de quimioterapia. La combinación más utilizada es la de carboplatino y un taxano, administrada por vía intravenosa por 6 ciclos. El medicamento de terapia dirigida, bevacizumab, también se puede administrar con quimioterapia. Por último, en la etapa 4, la peor etapa de todas, aquí el cáncer se ha propagado a lugares distantes, como ya vimos, tal como hígado, pulmones o huesos. Este tipo de cáncer es muy difícil de curar con tratamientos actuales, pero aún así pueden ser tratados. Los objetivos del tratamiento de tipo de cáncer de estadio 4 va a consistir en lo mismo, una cirugía para reducir el tamaño del tumor y reducir el cáncer. Y posteriormente quimioterapia. Posiblemente el medicamento de terapia dirigido aquí va a ser el bevacizumab.
Otra opción que es muy utilizada también es limitar o administrar los tratamientos a métodos dirigidos a mejorar la comodidad de la paciente, pero no a combatir el cáncer. A este tratamiento se le llama tratamiento paliativo. Para concluir, aquí les dejo las referencias bibliográficas en donde me basé para realizar la presentación, que espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.